Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia y demás asociaciones, amigas y personas que están interesadas en nuestra historia, a través de nuestro 60º encuentro virtual. Hoy será este número 60 dedicado al tema de Bolívar, legislador agrario, que presenta el doctor Germán Belandia Peláez. Este doctor Germán Belandia Peláez, muy distinguido compañero y amigo aquí en la Bolivariana durante mucho tiempo, es también maestro de Ingeniería Económica y Computadores de la Universidad de los Andes, maestría en Estudios Políticos y Económicos, incluso de Ciencia Política, en París, Francia, de la Universidad Externado de Colombia, especialista en instrumentación electrónica y sistemas analógicos, digitales, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital, 20 años de experiencia en cargos directivos en el sector de la educación superior universitaria y en el sector de las telecomunicaciones y la ingeniería electrónica. Vicerrector de la formación docente de la Corporación Universitaria del MET, vicerrector académico de la Rectoría de Cundinamarca de la Universidad del Minuto de Dios, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Colombia, decano de la Facultad de Economía Electrónica de la Universidad de Santo Tomás. En Bogotá, fundador del decano y decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Santo Tomás en Tunja. Par académico en el Ministerio de Educación Nacional. Gerente de Telecom Boyacá. Asesor en telecomunicaciones del Comando de la Armada Nacional de Colombia y director del Departamento de Telecomunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca en nuestra época. Miembro del número de la Sociedad Bolivariana de Colombia desde 1990, miembro correspondiente de la Sociedad Bolivariana de Boyacá, miembro correspondiente de la Asociación de Estudios de Política Internacional y Diplomática desde 1994, miembro del Consejo Profesional de Ingenierías para Boyacá y Casanare, especialista en conocimientos de la nueva política educativa nacional e importantes relaciones internacionales a través de los convenios institucionales de varias universidades de América y Europa. Este es nuestro buen amigo Germán Belandia, hijo de uno de los personajes más importantes que ha tenido la Sociedad Bolivariana, que fue tu padre, que me acompañó en los primeros años de servicio. Hoy va a tratar este tema importantísimo de Bolívar, legislador agrario, que es un tema palpitante en este momento. Estamos en el 60º encuentro, lo que indica un récord ya bastante considerable de presencia en el país para dejar a conocer el pensamiento de nuestro libertador y de nuestros padres de la patria. Lo invito a Germán para que tome el micrófono. Gracias, doctor Miguel. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos y cada uno de los presentes. Me alegra mucho tenerlos. De antemano, mil gracias por este selecto auditorio. Al doctor Miguel, gracias por su invitación y como siempre, pues intentaré colaborarles y dar algún mensaje acerca de estos temas tan interesantes que nos tiene la vida de Simón Bolívar en esta época bicentenaria. He considerado este título para esta charla como Bolívar, legislador agrario, pues esencialmente porque, pues como creo que ustedes saben,
tengo la fortuna de disponer de los documentos y archivos que dejó mi padre Roberto Velandia, y he podido en buscar y conocer qué tenía, qué más había y qué más hay en todo ello. Encontré un archivo muy interesante y que pues de alguna manera es de actualidad, que es el tema agrario, el tema agropecuario, el tema de tierras, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema de tierras. Encontré unos documentos de mi padre Roberto Velandia, en donde observé una cantidad de investigación que él venía haciendo sobre estos asuntos desde el año 1980, en donde cuando era presidente de la Sociedad Bolivariana, el coronel Lozano Cleves, a él le enviaron la Caja Agraria en aquella época, le envió una carta en donde le solicitaban a la Sociedad Bolivariana, aquí tengo la carta, una copia de esa carta, le solicitaban a la Sociedad Bolivariana la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en ese entonces, el subgerente de la entidad, Ruperto Molina García, le solicitaba al doctor Alberto Lozano Cleves, presidente de la Bolivariana en aquel entonces, sobre la base de contribuir al bicentenario del natalicio del libertador Simón Bolívar, que se celebraría en ese año 1983, sobre un libro o un ensayo referente a los escritos de Bolívar sobre la cuestión agraria. Tengo entendido, y al menos así lo deduzco por la comunicación que he encontrado, que Roberto, mi padre, respondió o aceptó la solicitud de la Caja Agraria y respondió al doctor Ruperto Molina García. Esto fue en abril 27 y abril 14 del año 1983. Respondió a esta solicitud de la Caja Agraria, ¿bien?, informándole que efectivamente se estaba en la tarea de elaborar un documento que compilara toda la legislación que en la época de Bolívar, siendo el presidente de Colombia y también del Perú, y del vicepresidente Francisco de Paula Santander, en donde él iba a mostrar pues la cantidad de documentos y de decretos, resoluciones, disposiciones, todas de carácter ejecutivo, que realizó el libertador Simón Bolívar durante esos 10 años o 11 años, de 1819 al 1830, aunque la última es de 1829, acerca del tema agrario, del tema ganadero, del tema de tierras. Y pues en la lectura y en el conocer todo lo que aquí había escrito, pues en virtud de ello me pareció importante compartir con ustedes estos documentos y estos hallazgos que efectivamente, a mi modo de ver, son muy valiosos. El título de esta charla, de este compartir con ustedes, como bien les dije, es Bolívar, legislador agrario. Como ya les decía, esto se origina, o lo que les voy a presentar tiene su origen en este intercambio de comunicación entre la Caja Agraria y la Sociedad Bolivariana, bajo la solicitud de elaborar un documento, un ensayo sobre los temas agrarios, sobre los temas agropecuarios y de tierras que se realizaron en la época de Simón Bolívar, que la Sociedad Bolivariana pudiera presentar. Lo que de verdad he deducido es que este libro al fin y al cabo no se produjo, no se editó. El libro, pues no conozco ese libro entre los muchos libros que pudo haber escrito mi padre Roberto, pero no conozco ese libro que lo haya tomado la Caja Agraria y lo haya editado. No tengo, la verdad, conocimiento de ello. Lo cierto es que en esa ocasión a la Caja Agraria se le envió esta carta donde se le presentó el plan y el contenido del libro que podría tener ese libro, ¿sí?,
para que efectivamente de esa forma la Caja Agraria en la edición del mismo se hiciera partícipe de la conmemoración del bicentenario de natalicio de Simón Bolívar. El documento igualmente traía el contenido que tentativamente tendría este documento. Se hablaría sobre la tenencia política de la tierra desde la encomienda, el resguardo y las estancias de españoles. Se hablaría sobre las tierras realengas a los baldíos. Se hablaría del pensamiento de nuestros próceres o algunos de nuestros próceres sobre el tema de la colonización, el reparto de tierra a las comunidades indígenas y el fundamento o el proceso de democratización que se pudo haber iniciado en aquellas épocas. Democratización de la tierra. Igualmente el pensamiento político del Libertador sobre lo que él consideraba era el fomento de la agricultura y la ganadería, pensamiento que se plasma totalmente en el conjunto de decretos y leyes y disposiciones que tanto él, Simón Bolívar, como Santander, igualmente los congresos de Angostura, el Congreso de Cúcuta, pudieron sacar, el Congreso de Bogotá adicionalmente, se sacaron en aquella época alrededor de estos temas. En principio, el documento se dividiría en 5 capítulos. Un primer capítulo sobre fomento a la agricultura, otro sobre devolución de tierras de resguardo a los indígenas y del régimen de protección hacia los mismos. Bien, otro sobre adjudicación de baldíos, haciendo notar que por lo que pude haber conocido, la mayor cantidad de tierra en aquella época era baldía, sobre el régimen y fomento a la ganadería, sobre la protección de bosques y sobre la protección y aprovechamiento de la riqueza forestal de la nación. En aquella época, por supuesto. Este era el contenido tentativo que debería de haber tenido este documento, este texto. Esta era la Gran Colombia en aquella época, la imagen de nuestro Libertador, por supuesto, ¿bien? Pero esta era la Gran Colombia. Este era todo el terreno, todas las tierras que se consideran, hacían parte de esa gran república, la Gran Colombia. Y sobre ella fue que legisló Simón Bolívar. Vamos a hablar inicialmente de algún contexto, que es importante conocer más o menos cómo estaba el ambiente en aquella época, bien, acerca de este tema de tierras, de indígenas, de baldíos, de agricultura, de ganadería, de minería. Bien. Veamos. Hago notar que este contexto pues, lo he obtenido del documento que encontré escrito por Roberto Velandia. Comencemos entonces para enfocar o como para ambientar el tema de tierras, el tema agrícola o agropecuario en la época de la independencia, antes de esa época incluso, en donde pues, era válido que la posesión de la tierra en América fue el principio del Estado español, desde el momento de la conquista. Es decir, España llega a conquistar y lo que hace es buscar poseer la tierra que encuentra o que en esa, entre comillas, en ese momento descubre. Efectivamente se constituye como un pueblo invasor que domina a los indígenas y, por supuesto, una vez que obtiene el dominio de los indígenas, luego pues busca el dominio de sus tierras. Esas tierras efectivamente eran poseídas por los indígenas, por haber vivido y nacido en ellas. He de notar que Simón Bolívar era claro en este tema, de que la tierra bien, era de los indígenas. Por supuesto, los indígenas en la condición de desarrollo social en que se encontraban, no se manifestaba en ellos que hubiese una conciencia cierta sobre lo que era la propiedad. Ellos vivían en esas tierras, pero no tenían concepto de propiedad. El concepto de propiedad no existía. No podríamos decir, no me atrevería tampoco a decir que vivían en una ciudad comunal, en el sentido ideológico, pero sí que tenían, no eran tierras que decían yo soy dueño de esto, yo soy dueño de lo otro, o alguien es dueño de acá, sino que es una tierra a la que todos pertenecían.
De ahí que se diga, Roberto dice inclusive, que América fue en un comienzo oro y plata. Eso fue lo que se encontró en América, en Sudamérica especialmente. Oro y plata. Bien. Era un conjunto de pueblos sometidos a la explotación de los conquistadores y después de ello una extensión sin límite de tierra en la que todos cabían, en la que cualquiera que viniera podía entender que iba a poder disponer de una cantidad ilimitada de tierra. Por eso se vino casi toda España. Y la Europa que pudo o que quiso. La tierra sobraba. Aquí no se medía la tierra o no se sabía medir. Se adjudicaba sin tasa ni medida. De aquí hasta donde usted ve, esa es la tierra. Se paraban en una montaña y decían, la tierra que usted le pertenece, señor conquistador, es hasta allá. Y eso era la tierra que así era que se entregaba y que se generaron las primeras posesiones de tierra. Pero fue muy avanzada la colonia cuando el español, el mestizo y el indio empezaron a tomar conciencia de ser propietarios de la tierra. Cuando se dieron cuenta que en ella tenían que vivir, hubo conciencia en el indígena por su parcela cuando le aplicaron los resguardos. También la tuvo el estanciero, la tuvo el encomendero, la comunidad indígena y por supuesto el poblador de las ciudades cuando los cabildos les otorgaban lotes, tierra para que edificaran. Ahí empiezan ellos, o empieza la población que existía en esta América hispana y en esta época. Esta es una frase muy bonita. Cuando el criollo adquiere conciencia política de su tierra, nace en él el concepto de propiedad. Pero cuando adquiere conciencia filosófica de la independencia, surge en él el concepto de patria. Entonces, tierra y patria fue lo mismo. Cuando criollos, mestizos e indios reclamaron la tierra, reivindicaron su derecho y proclamaron que América era de los aborígenes y naturales y por consiguiente de los herederos. De esta manera, el español peninsular quedó como intruso o como descendiente de intrusos y consecuencialmente como adversario de la causa de esa reivindicación que en el fondo no era nada menos que la independencia. La independencia reivindicaba la propiedad sobre la tierra. Los criollos fueron los primeros en hablar de patria e independencia, palabras que habiendo nacido en el siglo XVIII vinieron a oírse estrepitosamente a comienzos del siglo XIX en la América hispana. Sin embargo, hay que decir que este concepto de tierra, de la propiedad de la tierra, de la necesidad de la tierra, surge en las sociedades económicas que surgieron en Europa a mediados del siglo XVIII, especialmente por el conde de Campomanes, que por supuesto fueron inspiradas en el enciclopedismo. Ya sabemos los movimientos filosóficos de la Ilustración que revolvieron las ideologías, las teorías políticas y económicas en aquella época. Carlos III adoptó estos conceptos como un programa de gobierno en el llamado despotismo ilustrado. Con ello quiso revitalizar al hombre americano mediante el cultivo de la tierra y el aprovechamiento de los productos naturales como riquezas básicas para el fomento del comercio y la industria. Pero fue en Francia, con Francisco Quesnay, nació una nueva doctrina económica, la fisiocracia. Y aquí hay que decir que también surgieron ahí las doctrinas económicas de la riqueza de las naciones y todo ello, pero aquí se atribuía a la naturaleza el origen de la riqueza, particularmente de la agricultura, que era considerada como fuente de riqueza individual y pública. Es decir, empieza a tener sentido en Francia, pero eso influye en América, cómo la tierra, el cultivo de la tierra, la agricultura, empieza a ser considerada una fuente de riqueza. En Colombia o en la Nueva Granada de la época, 1781, se fundan en Medellín y en Cartagena las primeras sociedades económicas. También se funda una en Monpós y en 1801 se funda una en Santa Fe, que fue la más floreciente. Esta sociedad económica fundada en Santa Fe fue creada por Mutis y Jorge Tadeo Lozano esencialmente.
Participaron también Francisco José de Caldas y otros personajes ilustrados en aquella época. Estos precursores de esta nueva política fueron los que se llamaron los criollos ilustrados. Recordemos que fue justamente por aquella época cuando surge la expedición botánica, quienes dieron un revuelto, revolucionaron, si se puede decir de alguna manera, y sentaron el tema de la agricultura como el principal soporte de subsistencia del hombre. Y pues con todos los descubrimientos que hizo la expedición botánica, pues hicieron poner muy despresente, especialmente a los criollos, el tema de la agricultura, el tema de la explotación o del cultivo de la tierra. Se presentan estudios de Muti sobre agricultura, sobre el cultivo de arroz, José María Cabal de la caña de azúcar, Pedro Fermín Vargas del café y el trigo, Ignacio de Pombo del cacao, la vid, de la caña, del trigo, del café, Antonio de Narváez y la Torre del añil y el café, don Antonio de Nariño del pasto carretón y del cacao. Joaquín Camacho daba preferencia a la agricultura sobre la minería. Jorge Tadeo Lozano decía que la agricultura era la primera y la más noble de todas las artes. Francisco José de Caldas que la agricultura es la madre de las artes y del hombre. Habían unos conceptos muy importantes sobre el tema de la tierra, sobre el tema del cultivo de la tierra, de la agricultura y de la ganadería. José Manuel Restrepo decía, mejorar la agricultura y hacer opulento a su país es lo que constituye el verdadero patriotismo. Qué bueno, qué buena esta frase. Hoy en día que importamos la mayor cantidad de alimentos en Colombia, se tuviera en cuenta que la agricultura y el para hacer opulento a un país es lo que constituye el verdadero patriotismo. El gobernador de Santa Marta, Luis de Astigarraga, expresaba, es la agricultura el principal y más sólido fundamento de la felicidad de los pueblos. Estos conceptos y los más importantes estudios de los ilustrados de la expedición botánica, primeros en ocuparse de la agricultura en forma racional, pues hay que reconocer que la expedición botánica sienta sobre bases científicas el tema, bien, del conocimiento de la tierra y de los productos de la tierra. No tuvieron efectivamente una respuesta afirmativa, ni fueron acogidos por el virreinato. Se tomaron más como especulaciones filosóficas, como una teoría social, o como un frustrado intento técnico sobre el tema de la tierra. Así que en la época de Bolívar, apenas comenzaba en la Nueva Granada a tenerse conciencia agrícola. Efectivamente, se puede decir que el habitante de la Nueva Granada no estaba muy urgido del tema de la tierra. La tierra era excesivamente pródiga en aquella época. No era necesario traer semillas de ninguna parte, sino que eran los pajaritos, los animales los que se encargaban de sembrar en el campo. ¿Bien? La expedición botánica tuvo un concepto pleno y cabal sobre el tema de la agricultura y el tema de la riqueza agrícola, pero no había una mayor conciencia en el habitante de la Nueva Granada sobre la importancia del cultivo de la tierra, sobre la importancia de todos estos menesteres. El concepto de riqueza territorial no fue muy aguerrido ni muy impetuoso, sino más bien modesto. Esto determinó consecuentemente una manera de ser del asentado, el latifundista, el labriego y el campesino raso. La consideración de que poca atención se le daba a la agricultura. La ganadería fue una industria próspera, en especial en el latifundio. Pero la ganadería volvió al hombre perezoso. El ganadero no tenía más porque al fin y al cabo el ganado tenía el rastrojo para comer, habían suficientes quebradas que servían de abrevaderos y pues de hecho al haber el rastrojo la tierra no se necesitaba cultivar para proveer de pastos al ganado que se tenía ahí. Y la agricultura fue una ocupación de los indígenas. Se le dejó a los indígenas el cultivo. Pues aunque no eran sus tierras, eran las tierras de los poseedores de la misma en aquella época, pero eran los indígenas los que se ocupaban de la agricultura. Pero esta era una ocupación perezosa de parte del indígena.
De hecho, ellos consideraban esto como una condena, como un castigo, porque sus amos los obligaban a cultivar la tierra. No había ningún tipo de estímulo. Más adelante veremos cómo Bolívar apunta en este tema de los estímulos, pero no habían estímulos de parte del latifundista o del dueño de la tierra, ni mucho menos pago ni remuneración hacia los indígenas por el hecho de cultivar. Lo tenían que hacer porque al fin y al cabo eran los dominados. Al fin y al cabo el indígena era el sector social que estaba dominado, ¿bien?, y que fue dominado por los españoles y obviamente los herederos de ellos. He aquí entonces estos esfuerzos realizados por la expedición botánica y por los criollos ilustrados en favor de la agricultura. ¿Cómo se ponderaba la agricultura? ¿Cómo se llamó, por tanto, la madre de las artes y del hombre? La primera y más noble de todas las artes. Esa era la consideración que se tenía de la agricultura en aquel momento. En ese conjunto de situaciones es que podemos hablar entonces de cómo surge o cómo se da en Simón Bolívar una conciencia agrícola. Vamos a mirar, por favor. Simón Bolívar era un hacendado, era hijo de terratenientes. Sabemos todos que su fortuna, bien, se la entregó, la gastó en la campaña libertadora. Pero él tenía una conciencia profunda y amplia sobre el tema de la agricultura y también comprendió el problema social que originaba el agotamiento de esta industria primaria. Entendió muy bien el tema de que si no se cultivaba la tierra, si no se estimaba la tierra, habrían problemas de agotamiento. Su visión de la América abarcaba más espacio y más futuro. Así lo anunció en cartas, manifiestos, discursos y decretos. Al tiempo que Bolívar hacía la guerra, pensaba en la ganadería y en la agricultura. Hay que ver, y eso pues se ve en muchos otros aspectos, cómo en plena campaña, montado sobre el caballo, Bolívar iba redactando las leyes, iba redactando los decretos, paraba en algún sitio y por las noches se sentaba a redactar decretos, a redactar leyes. Claro que su interés no era únicamente la posesión de la tierra, sino era un tanto la explotación de la tierra en un beneficio común, sin tener que institucionalizar un sistema político contra los terratenientes, ni promover la guerra entre ellos, los labriegos o los campesinos rasos. Por aquí, dentro de los documentos, uno escucha que hay quienes lo llaman el precursor de la reforma agraria. Yo no me atrevo a tanto. Pero también por aquí han salido que habían ideas socialistas de parte de Simón Bolívar, incluso ideas comunistas de parte de Simón Bolívar. Desde mi punto de vista y de lo que he podido encontrar, no hay nada más absurdo que hablar de ello. Primero, porque el comunismo como ideología no existía. El comunismo como ideología vino a existir muchos años después de la misma muerte de Simón Bolívar. En esa época no se hablaba de comunismo, de manera que no tenía no tiene ni por qué tenía pensarse en que Simón Bolívar pudiera ser comunista por el hecho de que él quería favorecer a indígenas y a campesinos pobres con el tema de la tenencia de la tierra. Era una concepción eminentemente liberal, eminentemente de acuerdo con la época y con todos los desarrollos económicos que venían influidos desde Europa. Era el concepto sobre la tierra lo que influía sobre él. Ninguna otra ideología política está influyendo. De manera que yo también descarto cualquier intento por este tipo de resoluciones o de leyes que emanaron de Simón Bolívar, la pretensión de querer revolver una ideología que ni existía, porque no existía evidentemente, y mucho menos hablar de socialismo, cosas de ese orden. Bolívar era, si se puede decir, estaba influido por el capitalismo, que era el sistema reinante que se estaba imponiendo en la época. El gran problema de los países hispanoamericanos era el estado social en el que se encontraban, el grado incipiente de sus industrias básicas, la falta de una política de desarrollo económico y social. Aquí no había nada realmente. Bien. Bajo el dominio de los españoles no se desarrolló nada aquí. Aquí a duras penas medio se sabía escribir. Eran muy pocos los que leían, muy pocos los que escribían. Bien. No habían las suficientes garantías como para pretender que aquí surgiera una política de desarrollo económico apropiada y de desarrollo social apropiado.
Bien. Realmente a duras penas se podían hacer algunos cultivos. España prohibía cultivar muchas cosas aquí. Ya veremos cómo en la Carta de Jamaica Simón Bolívar hace notar ese asunto. La prohibición que daba el rey de España o España para que en estas tierras se hicieran ciertos cultivos y se trajeran ciertas semillas. Aunque obviamente hay que decir que el tema de la tierra, siendo un aspecto importante, Simón Bolívar no fue su objetivo principal. Ante todo, y eso no podemos negarlo, lo importante y el objetivo principal de la actividad de Simón Bolívar es el ideal de la libertad que colmaba las ansiedades de los pueblos. Era obtener la libertad. Obtenía la libertad, lo otro venía por añadidura. De los primeros escritos emancipadores de su ideario es el tercer manifiesto de Cartagena, ya en 1812, en el que refiere cómo las milicias indisciplinadas de Venezuela destruyeron la agricultura, alejando a los paisanos de sus hogares e hicieron odioso el gobierno que obligaba a estos a tomar las armas y abandonar a sus familias. Aquí se refiere Bolívar al hecho de que en Venezuela, como pues ellos tuvieron, llaman esa primera república allá en 1810, cuando dicen que construyeron la república y se independizaron de España, las milicias en Venezuela arrasaron con todo. Entonces, la obligación que le daba a los paisanos, a los habitantes, para tomar las tierras, para tomar las armas y para abandonar a las familias, pues esto impedía el cultivo de la tierra, impedía de parte de ellos una atención hacia el tema agrícola. Igualmente en la Carta de Jamaica, 1815, hace poquito hubo un centenario más, un año más de la Carta de Jamaica, 6 de septiembre, analiza Bolívar las prohibiciones de la monarquía de no cultivar en América frutos propios o exclusivos de allá de la metrópoli, para asegurarse el mercado de consumo de los americanos, y critica la política de privilegio de España, por virtud de la cual aquí no se debían establecer esos cultivos ni industrias. Las palabras más exactas de Bolívar están ahí en la Carta de Jamaica. Los americanos en el sistema español que está en vigor, y quizás con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más, el de simple consumidores. Y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma república no posee, que la misma península, no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, no se entiendan ni negocien. En fin, quiere usted saber, se dirigía, recordemos que la Carta de Jamaica se la dirigía a otra persona, se la dirigía a alguien, Simón Bolívar. Él le decía: ¿quiere usted saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grama, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa nación avarienta. Ese era el pensamiento de Bolívar con relación a estos temas en específico. De tal manera que en ese contexto de situaciones, una vez obtenía la independencia, ciertamente que de los primeros decretos que empieza a obtener, a sacar Bolívar, una vez obtenía la independencia desde Venezuela, en 1800, antes de 1819, es la expropiación de tierras de los españoles y de amigos de los españoles, pero eso lo veremos más ahorita. ¿Bien? Perdón. Uno de los primeros decretos que saca Bolívar tiene que ver con la creación de juntas provinciales de comercio y agricultura. La mayoría de estos decretos siempre inician así: Simón Bolívar, libertador, presidente de la República de Colombia, etc. Yo aquí simplemente transcribí el inicio, el encabezado del decreto, simplemente por cuestión de extensión de los mismos, porque hay decretos que son muy extensos, ¿bien? Ocuparían muchas hojas de presentarlos. Yo básicamente quedé mostrándole la primera parte, los considerando realmente.
Este decreto fue hecho en Villa del Rosario el 21 de mayo de 1820. Aquí Simón Bolívar crea las juntas provinciales de comercio y agricultura, bajo las consideraciones siguientes: que la agricultura, el comercio y la industria son el origen de la abundancia y prosperidad nacional y el verdadero y más inagotable manantial de las riquezas del Estado. Y no habiendo corporaciones que las promuevan, animen y fomenten, permanecerán siempre en el estado de languidez e inacción en que la barbarie de los antiguos tiranos las mantenían. Por ello he venido a decretar y decreto. Artículo primero. Habrá en cada capital de provincia una Junta Provincial de Comercio y Agricultura compuesta por un presidente, 6 cónsules y un procurador consular. El decreto ciertamente tiene 18 artículos. Estos 18 artículos, bien, hablan sobre las funciones de los presidentes, quién va a nombrar estos presidentes de las juntas provinciales de comercio y agricultura, pero el contenido general es que por primera vez empiezan a delegarse actividades concretas en términos de desarrollo económico, de desarrollo agrícola, perdón, a las provincias, a los habitantes. Se le empiezan a otorgar esas responsabilidades a las personas. Por supuesto, ¿quiénes eran? Pues, perdón, por favor. ¿A quiénes delegaban estas responsabilidades? Pues a hacendados, a los dueños de tierra, a quienes les competía estar al tanto y estar pendientes de lo que pudiera suceder con el desarrollo económico a nivel de la agricultura. Igualmente surge otro decreto: devolución de tierras secuestradas. Efectivamente, los españoles habían secuestrado tierras debido a todos estos tejemanejes de la independencia, las guerras, etc. ¿Sí? Y el Libertador saca un decreto, ya como presidente de Colombia y como encargado del Supremo Mando del Perú, para evitar los abusos de la autoridad en el manejo de los bienes secuestrados y los perjuicios que de allí resulten a los particulares y al Estado. Ya decretado que ningún juez por sí mismo ni por interpuesta persona administre los bienes secuestrados. Que los jueces subalternos, como son los gobernadores respecto de los intendentes, den cuenta a estos de los bienes embargados en sus distritos para que se arrienden bajo las estipulaciones más útiles. Que se dé cuenta a los prefectos para la aprobación de lo que hubiesen hecho, y esto es el Ministerio de Hacienda. Que el Ministerio de Hacienda, siempre que se tenga por conveniente, designe personas que examinen y tomen en cuenta todos los que hasta aquí han estado encargados o estuviesen en lo sucesivo de los fondos secuestrados, además de la que ordinariamente deben dar. Que con el fin de proteger la agricultura, se guarde lo mandado en la circular 27 de diciembre último, dirigida a los intendentes de este departamento, para que a todas las personas que en las varias ocupaciones que ha hecho el enemigo en esta capital y sus inmediaciones se hubiesen quedado y mantenido pasivamente, se le devuelvan a sus propietarios, imponiéndoles una contribución para las urgencias del Estado, para el beneficio que reciben, proporcionada a los intereses que se les restituyen y al grado de influencia que pueden haber tenido con respecto al enemigo. La idea era restituir esas tierras, proteger esas tierras que habían sido anteriormente secuestradas, pero igualmente se cobraba. Se pedía una contribución de acuerdo, como bien lo dice, a la influencia que pudieron haber tenido con respecto al enemigo. Hay otra ley que es muy interesante, se llama exención de la alcabala a los cosecheros de tabaco y demás agricultores. Aquí se exime a los cosecheros de tabaco y del pago de alcabala. La alcabala, sabemos, era un impuesto que se le imponía, venía impuesto desde el gobierno español, pero el 12 de marzo de 1928, Simón Bolívar saca esta circular, a través de la cual le dice a los intendentes de los departamentos de Centro y Perú, de Centro y Sur, especialmente en este caso del Perú y del departamento de Cundinamarca, que a todos los cosecheros de Ambalema,
en la zona de Ambalema, donde antes habría un gran cultivo de tabaco, se les eximía del paga de cabala. Con ello lo que él quería contribuir era que se produjera más tabaco y a que no hubiera tantos problemas para el desarrollo de este producto, bien, en estas regiones del país. Aquí recaba más sobre el tema del derecho a la reducción de la alcabala. Muy claramente dice Bolívar, la riqueza de la República consiste principalmente en la agricultura. Que ésta se haya batida y no conseguirá recobrarse a menos que nuestros frutos de exportación puedan competir con las otras naciones en los mercados extranjeros. Y que si no se toman inmediatamente medidas eficaces a este efecto, se arruinará el agricultor y con él la República. El artículo primero, a partir del 1 de enero próximo, este decreto tiene fecha de 1828, y a partir del 1 de enero próximo, esto es 12 de marzo, o sea, 1 de enero próximo, o sea, el 29, o desde la publicación de este decreto, en los lugares donde no pudiese hacerse antes, el derecho de alcabala, que ahora se paga en toda la República, se reducirá al 4%, excepto con respecto a aquellos artículos que estén sujetos a pagar el derecho fijo y especial. Pero en tema del derecho a la alcabala y en particular a los cosecheros de tabaco, se reducía sustancialmente. Exención del pago de diezmos a las sementeras. Otro decreto en el cual Simón Bolívar presenta el interés del desarrollo de la agricultura, donde dice que no se causará diezmo ni se cobrará ninguno por los producidos en las sementeras de maíz, trigo, cebada, arroz, bien, que desde 1829 se introduzcan en las plantaciones de café, etcétera, que los propietarios de dichas plantaciones a su costo por propia cuenta siembren el terreno en que ésta se halla. Esta exención de diezmos no tendrá lugar sino cuando se pruebe que se ha pagado por el café, cacao, bañil, y que consistan principalmente las plantaciones a que estén anexas las otras sementeras. También 23 de diciembre de 1800. Este 18 que aparece ahí es porque los decretos que sacaban anotaban el año, la fecha normal, y ese 18 era desde la independencia de Venezuela. O sea, iban ya 18 años de la independencia de Venezuela. Eso lo veremos o se ve en casi todos los decretos emanados. Derecho de exportación de metales y productos agrícolas. Aquí sigue mostrando Bolívar ese gran interés por el desarrollo de la agricultura. Que sí es urgente aliviar a la agricultura propendiendo la exportación de los productos agrícolas. No lo es menos ocurrir a la progresiva disminución de la deuda y cumplido el pago de lo que por diferentes títulos existe contra el erario, y que para conseguirlo es indispensable adoptar arbitrios propios para mejorar la presente condición de los colombianos y aumentar las riquezas nacionales. ¿Bien? Desde la publicación de este decreto se cobrará en las aduanas el 1% por la exportación del oro amonedado y de la plata amonedada. Las extracciones de oro en polvo, barra y alhajas, y de la plata en pasta, piñas o alhajas, y la del oro en plata o en cualquier forma que no sea de la de moneda, se prohíbe nuevamente bajo las penas establecidas en las leyes y decretos no derogados, sobre lo cual se encarga nuevamente la vigilancia a los jefes de los departamentos, a los gobernadores, a los empleados de aduana y a todos los demás a quienes toca la observancia de estas leyes. Igualmente, saca decretos Bolívar en donde establece las atribuciones de los prefectos del Magdalena, del Istmo de Panamá, de aquella época que pertenecía a la Gran Colombia, y de Zulia, la zona de Venezuela, la zona nororiental arriba de Venezuela, sobre agricultura, industria y comercio. En uno de los artículos saqué el más particular sobre el tema agrícola, donde dice de que los prefectos de estos distritos promoverán la agricultura, la industria y el comercio, dictando las providencias correspondientes y proponiendo al gobierno supremo las medidas oportunas. Esto con el ánimo de garantizar el desarrollo de la agricultura en estas zonas. Prohibición de importar telas extranjeras. Este decreto
es muy simpático. No existía Coltejer en esa época, pero sí en Ecuador se estaban afectando los que tejían, los tejidos de lana y algodón por importaciones extranjeras de telas con estos materiales. Y Simón Bolívar se prohíbe en los puertos del sur de la República la internación de paños de la estrella de segunda, bayetones, bayetas de pellón de 100 hilos y pajuelas, eran los términos usados en ese momento, sanas fulas, bayetas o elegantes encajes o blandas de algodón, ponchos o ruanas de algodón y lana, frazadas o cobertores, tocuyos o liencillos, sea cual fuera la procedencia de estas mercancías. Era la prohibición de traer telas extranjeras. Lo digo porque hoy en día entran telas de todas partes del mundo a Colombia. Hay también un conjunto de disposiciones complementarias, entre ellas la Ley 29 de septiembre de 1821, que el Congreso, por el cual el Congreso de Cúcuta exime de derechos de importación las herramientas de agricultura, las plantas y las semillas, con las máquinas y utensilios que conduzcan a mejorar el cultivo de las tierras y a preparar y elaborar los frutos. Aquí hay una anécdota muy interesante que se envía a unos miembros del Ejército Libertador a Nueva York a comprar armas para la guerra de independencia, pero ellos prefieren comprar maquinaria agrícola. Con la plata que les habían dado para comprar armas, en lugar de comprar armas, compran maquinaria agrícola. Lamentablemente el buque en el que venía toda esa maquinaria agrícola se hundió cruzando el Mar Caribe y pues nunca llegaron esas máquinas, pero tampoco obviamente llegaron las armas. Pero era como lo traigo a mente en razón a ver cómo empezaba a ponerse interesante el tema de la agricultura y todo ello. Otra ley de la misma fecha decía en sus considerandos que el permitir indistintamente la introducción de varios frutos y efectos extranjeros de comercio por los puertos de la República cedería en notable perjuicio a la industria y la agricultura del país. Que el cambio recíproco de los productos de la agricultura debe aumentar la riqueza pública. Se prohibió la introducción por los puertos de café, cacao, añil, azúcares y melazas bajo la pena de perderse el cargamento y buque, siempre que estos artículos procedan de países extranjeros. Otra ley del 29 de septiembre decretó sobre exportación de productos agropecuarios. Los derechos que anteriormente se pagaban a la salida de los frutos, producciones territoriales y efectos comerciales del País Bajo de varias denominaciones se reducirían todos en adelante a uno solo con el nombre de derecho de exportación. El artículo segundo decía: el café, algodón, azúcar prieta y blanca, mieles, aguardiente de caña y maderas de construcción estarán por 10 años exentas de pagar derecho alguno de exportación por los puertos de la República. Se buscaba abaratar los productos que se exportaban para que fueran comprados. Los cueros, el cacao, el añil pagarán un 10% de exportación sobre los pesos corrientes de plaza. Las mulas y caballos son 15 por cada cabeza. El ganado vacuno, 12 pesos y medio por cada cabeza. Los demás frutos, víveres, animales, tintes, maderas preciosas y cualesquiera otros artículos comerciales del país que no se hayan expresado en los artículos anteriores pagarán un 5% sobre los precios corrientes de la plaza. El Congreso de Cúcuta, el 13 de octubre de 1821, dispuso, entre otras cosas, la venta de tierras baldías que no han sido antes concedidas a persona alguna o que habiéndolo sido por compasión han vuelto al dominio de la República. Crear en la capital de la República una oficina de agremiación, esto es importantísimo, crear en la capital de la República una oficina de agrimensura general y una particular en cada provincia, en que se registren las propiedades rurales de todos los ciudadanos y extranjeros residentes en las expresadas provincias. Fijó también funciones para los agrimensores. Los agrimensores, al tiempo de hacer estos registros en sus oficinas respectivas, agregarán el plano que se haya levantado con expresión de las fanegadas, estancias, elemines o cuartillos de tierra de la que conste la propiedad territorial.
Era una especie de catástrofe. Como bien digo aquí al final, es el antecedente de las oficinas de catástrofe, del Instituto de Catástrofe que hay en Colombia. El agrimensor general residente en la capital de la República será el órgano regular de todas las comunicaciones de gobierno con los particulares de cada provincia. El agrimensor llevará el registro de todas las tierras baldías que vayan enajenándose sucesivamente. Será del cargo del agrimensor el levantar, recoger, rectificar y custodiar todos los libros, mapas y cartas geográficas, topográficas e hidrográficas de las provincias de Colombia. Como bien lo dije hace un momento, este es el antecedente de la cartografía nacional. Cómo se empezó a obligar desde 1821 que se llevara el registro de las propiedades. Bueno, sobre el tema de fomento de la agricultura, pues hay mucha mayor cantidad de decretos. ¿Bien? Solamente traigo estos como una muestra para que podamos ver la manera tan particular como en la época de Bolívar, cuando él era presidente, de parte del mismo y de las autoridades existentes en la época, se empezaba a poner sobre la tierra, sobre el cultivo, sobre el cultivo de la tierra, sobre la agricultura y sobre todos estos temas que tienen que ver justamente con lo que llaman el sector 1 o el sector primario del sistema económico de cualquier país. Aquí vemos sobre el tema de tierras de resguardo indígena. Este tema es muy particular en el caso de Simón Bolívar. Por eso comenzamos con decretos alrededor del tema de la devolución a los indígenas de sus tierras de resguardo. Esto porque pues obviamente se consideraba que los indígenas desaparecían, ya no tenían derecho a tierra, bien, transitaban de una manera anárquica por el país y había que devolver las tierras de resguardo y también enmarcarlos, ¿bien?, en un resguardo. Entonces aquí dice muy claramente Simón Bolívar, en los considerandos, deseando corregir los abusos introducidos en Cundinamarca, en la mayor parte de los pueblos naturales, así como contra sus personas, como contra sus resguardos y aún contra sus libertades, y considerando que esta parte de la población de la República merece las más paternales atenciones del gobierno por haber sido la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo español, con presencia de lo dispuesto por las leyes canónicas y civiles, he venido a decretar y decreto. Se devolverán a los naturales como propietarios legítimos todas las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseer a los actuales tenedores. Hay en este decreto 17 artículos. En el último artículo encarga al vicepresidente de Cundinamarca el cumplimiento de este decreto. Dice también, las fundaciones que carguen sobre los dichos resguardos no teniendo aprobación de la autoridad a quien corresponde o que haya correspondido concederla, quedarán sin efecto ni valor, aunque hayan subsistido por tiempo inmemorial. Se acababa todo tipo de fundación de impuestos sobre los resguardos de los indígenas. Se repartirían los resguardos a las familias de los indígenas y si quedaban tierras sobrantes, se arrendarán por remate por los mismos jueces que hay en las provincias, ¿sí? Y si aún así se dedicarán tierras para la creación de escuelas y centros de educación. El juez político, de acuerdo con el cura de cada pueblo, nombrará maestros y participará en los nombramientos de los maestros a los gobernadores de la provincia para que esto lo hagan a los gobernadores de departamento. Todos los jóvenes mayores de 4 años y menores de 14 deberán asistir a las escuelas donde se les enseñarán las primeras letras, la aritmética, los principios de la religión y los derechos y deberes del hombre y del ciudadano en Colombia conforme a las leyes. Es parte de lo que dice este decreto al que me estoy refiriendo. Deducido el sueldo de los maestros, las rentas que sobren de los arrendamientos, eso, si sobraban tierra de los resguardos, se arrendaban, y el producto de esos arrendamientos se dedicaba a nombrar maestros, pero si sobraba,
Las rentas que sobren del arrendamiento se aplicarán al ramo de tributos, rebajando este total del que se aplicará a los que debe de contribuir el pueblo. Si sobraba dinero, se consideraba parte del tributo y eso se rebajaba en los indígenas. Para que estas operaciones se ejecuten con todo el método, orden y exactitud que exige la utilidad general de los pueblos, estarán obligados los jueces políticos a llevar cuenta corriente de los arrendamientos y la presentarán con la de los tributos a los ministros respectivos. Ni los curas, ni los jueces políticos, ni otra persona empleada o no, podrá servirse de los naturales de ninguna manera, ni en caso alguno sin pagar el salario que antes se estipulen en contrato formal. No había informalidad en esa época, no la permitía este decreto de Bolívar. Ni en caso alguno sin pagar el salario que antes se estipulen en contrato formal, celebrado a presencia y consentimiento del juez político. El que infringiera este artículo pagará el doble del valor del servicio hecho, y los jueces políticos exigirán esta multa irremisiblemente a favor del agraviado por la menor queja que tenga. Cuando los jueces mismos sean los delincuentes, serán los gobernadores políticos los que exigirán la multa dicha. Es un decreto muy interesante, como se dan cuenta ustedes. Hay otro decreto que es ratificación del anterior. Este decreto fue el 5 de julio de 1820, dado en Bogotá. Y con este otro ratifica el decreto del 20 de mayo, en donde hace observación de que se burlaron del decreto anterior y que ahora va a ejercer mayor autoridad para que este decreto se cumpla. La pregunta sería si efectivamente se cumplió a cabalidad o si en verdad, por estar ocupado de la independencia de otros países en aquella época, muchos de estos decretos no se tenían en cuenta o no eran aplicados con la exactitud que él deseaba. Eso ya son comentarios al margen. Al decreto anterior, otra nota. No caían muy bien los decretos que favorecían a los indígenas, que sacaba Simón Bolívar, pero no caían muy bien en la gran mayoría de las personas. Su excelencia el Libertador ha tenido a bien cometer al señor gobernador general de la provincia de Tunja la ejecución del decreto de 20 de mayo sobre el reintegro de los resguardos a los naturales y su repartimiento. Su excelencia se ha visto forzado a adoptar esta medida para callar las quejas y clamores de todos los pueblos por donde ha transitado. Por lejos de haber sido mejorados, han perdido, reduciéndoles hasta a la última extremidad. Pero lo cierto es que Bolívar andaba por todas partes y él recibía esa realimentación de las gentes. Pues obviamente se daba cuenta de que no eran muy tenidos en cuenta a pesar de la energía con que los pronunciaba, pero no eran tenidos muy en cuenta estos decretos. Hay otro decreto sobre venta de tierras, ya que está la aplicación. Es que aquí tengo los decretos en total. La venta de tierras del Estado y reparto y posesión de las que tienen las comunidades indígenas. Este primer decreto, el que vemos aquí, venta de tierras del Estado y reparto y posesión de las que tienen las comunidades indígenas, se refiere a lo siguiente. Dice el decreto, teniendo presente que la decadencia de la agricultura de estas provincias depende en mucha parte del desaliento con que se labran las tierras, por hallarse las más de ellas en posesión precaria o en arrendamiento. Que nada es más justo que admitir a composición y vender todas las tierras sobrantes, las que han sido rematadas, compuestas o adjudicadas conforme a la ley. Que el Estado a quien todas estas pertenecen como propiedad nacional se halla sin fondos para llevar a su término la actual contienda contra la dominación española y salvar el país conforme al voto nacional. Que la Constitución Política de la República radica el progreso de la hacienda en el fomento de ramos productivos a fin de disminuir las imposiciones personales. Pues, como había tanta tierra baldía, pues se vendía la tierra y ese dinero se usaba para sostener la guerra. Entonces, él decretaba, se venderán de cuenta del Estado todas las tierras de su pertenencia por una tercera parte menos de su tasación legítima.
No se comprenden en el artículo anterior las tierras que tienen en posesión los dominados indios, antes bien se les declara propietarios de ella. Ni las sierras, nada de eso se tocaba, se le dejaba a los indígenas. Las tierras llamadas de comunidad se repartirán de forma a la ordenanza entre todos los indígenas que no gocen de alguna parte o suerte de esta tierra. Ese decreto de la venta de tierras del Estado y el reparto y posesión de las que tienen las comunidades indígenas fue dictado se dio el 8 de abril de 1824. El que sigue, ejecución del decreto. Este decreto se perfecciona. El libertador ha dispuesto que los 5 topos es una medida de tierra de la época, que el artículo 5 del decreto dado en Cusco, 4 de julio último, señala que por cada mujer e hijo de los caciques se entiendan aplicados también al mismo cacique, como si el referido artículo dijera así: recibirán los caciques indígenas por sí, por su mujer y por cada uno de sus hijos tierras. A eso se refiere esta ejecución de este decreto. Ahora bien, como decía, es un sinnúmero de decretos, de leyes, etcétera, en este tema también de la restitución de tierras a los indígenas. Pero sobre esta obra administrativa en el Perú, Jorge Basarde, en un libro, Chile, Perú y Bolivia Independientes, editado en Barcelona en 1948, habla de la importante actitud que adoptó el gobierno bolivariano sobre el tema, sobre el problema indígena. Lo que hay aquí de objetable es la inaplicación de tal medida. Pues ciertamente, aunque como decía, surgieron muchos decretos de adjudicación y de tratamiento apropiado de los indígenas, estos decretos no fueron muy aplicados o no fueron atendidos con toda la vehemencia que de pronto deseaba el libertador. El decreto de 4 de julio de materia de gravámenes, es decir, Simón Bolívar en estos decretos buscó igualar a los indígenas. Perdónenme, en un paréntesis, me acaba de salir un aviso que hay inestabilidad en la señal de internet que yo tengo aquí, por si de pronto me desconecta el internet. Estaré pendiente. Gracias. En este tema, es que obviamente no fue atendido Simón Bolívar con esa vehemencia, como decía, pero sí es completamente que se exalta esa labor de Bolívar por igualar a los indígenas como ciudadanos con todo el mundo y por igual. Él manejó un concepto de igualdad, de equidad entre indígenas y los ciudadanos españoles, criollos o no criollos, todos eran iguales. No resultó así a la larga, pero desde el punto de vista por lo menos de las resoluciones y de los decretos, así se consideraba que debería de ser. Igualmente Bolívar se oponía al servicio personal de los indígenas y al reparto de las tierras, a un reparto de las tierras que no fuera equitativo. Él de aquí dice claramente que la igualdad de todos los ciudadanos es la base de la Constitución de la República. Que la igualdad entre todos los ciudadanos es la base de la Constitución de la República. Que esta igualdad es incompatible con el servicio personal. O sea, hay que notar que Bolívar no estaba de acuerdo con los servicios, con la servidumbre a la que fueron sometidos los indígenas en todo el siglo XIX y en parte del siglo XX. Y pues personal del campo también, que fueron sometidos a un sistema de servidumbre, bien, que aún tenemos secuelas de ello. Pero de todas maneras, en estos decretos Bolívar eliminaba, por lo menos en el decreto, esta situación. Que la distribución de algunas pensiones y servicios públicos han sido injustamente recargados a los indígenas. Pensiones eran impuestos. Que el precio del trabajo que ellos han sido dedicados a lo largo de grado o por fuerza, así en la explotación de minas con la labor de tierras y obrajes, ha sido defraudado de varios modos. Que una de las pensiones más gravosas a su existencia es el pago de los derechos excesivos y arbitrarios que comúnmente suele cobrárseles por la administración de los sacramentos.
Simón Bolívar critica mucho a los curas porque le cobraban con exceso en la administración de los sacramentos religiosos a los indígenas. Y en uno de los decretos les dice que eso no lo debe de seguir haciendo. Aquí que es un deber impensable de todos los colombianos contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, bien sea en forma directa o indirecta. De esta obligación no están exentos los indígenas. Hay igualdad, pero tanto ustedes tienen derechos, pero también tienen deberes. Es esto. Que habiéndoles igualado la ley de 11 de octubre en las contribuciones a los demás colombianos, con el objeto de beneficiarles, lejos de haber mejorado su condición, se ha empeorado y se han agravado sus necesidades, que los mismos indígenas desean generalmente, y una gran parte de ellos ha solicitado pagar solo una contribución personal, quedando exentos de cargas. De la contribución lo voy a buscar, contribución personal, dice señor, exento de cargas y pensiones anexas a los demás ciudadanos, oído al bueno, dice, este era el tema, sobre eso se oyó al Consejo de Estado, entonces Bolívar decreta. Me perdonan, este decreto es supremamente largo, tiene 7 títulos, alrededor de 2, 3, 4, 5, 6, 6 hojas del libro en el que estoy, el libro Decretos del Libertador. Pero son títulos todos orientados al tema, a los temas. El título primero, que contiene el orden de 4 artículos, nombre y tasa y tiempo de la contribución que tienen que pagar los indígenas. El título segundo, de los recaudadores, sus obligaciones, fianzas y gratificaciones. El tercero, de las exenciones que deben gozar los indígenas. El cuarto, de los cabildos y demás empleados de los indígenas. El quinto, de los resguardos o tierras de los indígenas. El sexto, de los protectores generales y particulares de los indígenas. Y el séptimo, de los estipulados. Se refiere todo en su conjunto a la defensa de los indígenas y a la consideración de los indígenas como ciudadanos tan iguales como los demás ciudadanos de la República en ese momento. La legislación sobre indígenas es muy abundante, efectivamente. Hasta hay compilaciones de esta legislación. Lo destacable de la legislación sobre indígenas es que, pues hay que reconocerlo, no fueron aplicadas, como decía hace un rato, con la vehemencia que se hubiera esperado o con la eficacia que se hubiera esperado, tanto de parte del Libertador como de otras personas que pudieron haber estado de acuerdo con él. Lo cierto es que antes de este decreto del 15 de octubre de 1828, que es al que me refería anteriormente, se tiene uno, que es la Ley 11 de 1821 del Congreso Villarrosario de Cúcuta. Este concreto dice lo siguiente: los indígenas de Colombia, llamados indios en el Código Español, no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona, sin pagárseles el correspondiente salario que antes estipulen. Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Otro decreto un poco largo es el que nos estamos reuniendo, que contiene 13 artículos, pero todos ellos en la misma sintonía, en la misma dirección: la igualdad de derechos entre indígenas y los demás ciudadanos de la República. Ya vamos terminando. Esta relación de decretos es muy interesante, supremamente, yo te lo digo, pero no deja de ser dispendiosa y un poco larga, pero es de verdad muy interesante. Sobre baldíos, pues aquí hay que notar, traigo a notar lo siguiente. Una de las primeras medidas que tomó Bolívar, como decía hace ya un rato, fue la expropiación de los españoles, como sanción y como represalia con destino a recompensar, a premiar o a pagar a los americanos y a los extranjeros que se unieron a la lucha por la libertad. Desde Angostura, el 3 de septiembre de 1817, en la antigua Guyana, dispuso el secuestro y confiscación de los bienes de realistas al Estado. Sección primera del decreto: secuestro y confiscación.
Ya en 1817, todas las haciendas y propiedades de cualquier especie pertenecientes a los padres capuchinos y demás misioneros que han hecho voto de pobreza quedan confiscadas por el Estado. Quedan igualmente confiscadas todas las propiedades del gobierno español y de sus vasallos, sea cual fuere el país de su residencia. Todas las propiedades secuestradas son confiscadas por el gobierno español a los patriotas, serán embargadas y administradas por el Estado, hasta que, presentándose sus antiguos dueños o sus herederos, se decida si por su conducto posterior no han desmerecido la protección del gobierno. Pues también se medía que quienes habían sido despojados hubieran demostrado consecuencia con la lucha de la ley por la libertad. Sección segunda, administración. Se nombrará una comisión en cada departamento para que haga un inventario exacto y circunstanciado de todas las haciendas y propiedades que por las disposiciones de este decreto se hallan en el caso de confiscación o secuestro. Esta comisión obrará bajo las órdenes inmediatas del administrador del departamento, que se conformará a las instituciones que reciben lo principal. El desarrollo anterior se dictó en Angostura el 10 de octubre. En desarrollo de esto se dictó el 10 de octubre en Angostura un decreto que dice adjudicación de los baldíos a los militares de la independencia en el pago de los servicios y sacrificios, enajenación de las tierras baldías, la ley 11 de julio de 1823 sobre terrenos baldíos, recompensa a quienes denuncien bienes nacionales ocultos, y la ley 29 de septiembre del Congreso de Cúcuta. Y ya sobre fomento a la ganadería, pues hay leyes que tratan del suministro de pastos y forrajes del ganado caballar, prohibición de matar las vicuñas, fomento a la cría de vicuñas, exoneración de derechos de importación de mulas, prohibición de exportar ganado caballar, sobre servicio de bestias de silla y asemilas, jornadas camineras, conducción de ganado vacuno y de pago de guías, que permite un decreto que permite la exportación de mulas por los puertos y su manejo de datos, prohíbe la pesca con barbasco, devolución a sus dueños de bestias vendidas abusivamente. En todo esto se concentra en estos decretos el régimen de fomento a la ganadería. Permítanme, de pronto les leo aquí algunos: suministro de pastos y forrajes, ¿sí? Prohibición de matar las vicuñas, y por último, sobre protección de bosques baldíos y de quinas. Protección de bosques y ollas hidrográficas. Aquí miren ustedes cómo Bolívar hace la observación, como en los considerandos, que es una parte importante en todos los decretos, que una gran parte del territorio de la República carece de aguas y por consiguiente de vegetales útiles para el uso común de la vida, que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva entre tanto a la generación presente de muchas comodidades, que por falta de combustible, maderas, no pueden hacerse o no se hacen, o se hacen inexactamente o con imperfección, la extracción de metales y la confección de muchos productos minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo. Decretó. ¿Qué decretó? Que se visiten las vertientes de los ríos, se observe el curso de ellos y se determinan los lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que estén privadas de ellas. Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación regada a costa del Estado hasta el número de 1 millón de árboles, prefiriendo los lugares donde hay más necesidad de ello. Que el director general de Agricultura proponga al gobierno las ordenanzas que juzgue convenientes a la creación, prosperidad y destino de los bosques en el territorio de la República. El secretario general interino queda encargado de la ejecución de este decreto. Imprímase 19 de diciembre de 1825. Esto decretó con relación a este tema. Demarcación de baldíos, protección de bosques y de maderas preciosas y de quinas. El presidente Simón Bolívar, teniendo en cuenta que los bosques de Colombia
así los que son propiedad pública como los de propiedad privada, encierran grandes riquezas, tanto en maderas propias como para toda especie de construcción, como tintes, quina y otras sustancias útiles para la medicina y para las artes. Que por todas partes hay un gran exceso de extracción de maderas, tintes, quines y demás sustancias, especialmente en los bosques pertenecientes al Estado, causándoles graves prejuicios. Que para evitarlos es necesario dictar reglas que protejan eficazmente las propiedades públicas y las privadas contra cualesquiera violaciones. Vistos los informes dirigidos al gobierno sobre la materia y oído el dictamen del Consejo de Estado, decreta: los gobernadores de las provincias harán designar en cada cantón, por medio de los jueces políticos o personas de su confianza, las tierras baldías pertenecientes a la República, expresando por escrito su demarcación, sus producciones peculiares como de maderas preciosas, plantas medicinales y otras sustancias útiles, en una especie de continuidad de la expedición botánica, y otras sustancias útiles, mandando archivar un tanto de estas noticias, remitiendo otro a la prefectura. Inmediatamente harán publicar en cada cantón que ninguno pueda sacar de los bosques baldíos o del Estado maderas preciosas y de construcción de buques para el comercio, sin que preceda licencia por escrito del gobernador de la provincia respectiva. Estas licencias nunca se darán gratuitamente, se van a cobrar. Cualquiera que extraiga de los bosques del Estado quinas, maderas preciosas y de construcción sin la debida licencia, o que traspase los límites de lo que se haya fijado, incurrirá en una multa de 25 hasta 100 pesos aplicados a los fondos públicos. Además, pagará a justa tasación de peritos los objetos que haya extraído o deteriorado. Los prefectos de los departamentos marítimos cuidarán muy particularmente que se conserven las maderas de los bosques del Estado, principalmente todas aquellas que puedan servir para la Marina Nacional y que no se extraigan sino las precisas o las que se vendan con ventajas de las rentas públicas. Los gobernadores de las provincias prescribirán reglas sencillas y acomodadas a las circunstancias locales para que la extracción de maderas, quinas o palos de tintes se hagan con orden a fin de que mejore su calidad y puedan sacarse 10 artículos, todos en el ánimo de proteger los bosques, las materias preciosas y las quinas. Muchas gracias que les doy a todos por escucharme. Permítame, finalizando, diciendo: hay decretos de Bolívar sobre la ecología, muy preciosos. Hay uno que surgió el 19 de diciembre de 1825, en el que sobre la consideración que una gran parte del territorio de la República carece de aguas y por consiguiente de vegetales útiles para el uso común de la vida, que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva entre tanto a la generación presente de muchas comodidades, que por falta de combustibles no se puedan hacer, se hacen exactamente con perfección la extracción de metales y la confección de muchos productos minerales que por ahora hacen casi la sola riqueza del suelo, y se decretan una cantidad de temas alrededor de esto. Pues, estimados señores, gracias por su escucha. Esto es un acervo de decretos y de información supremamente, a mi modo, muy importante, que de cualquier manera nos dan una muy importante idea desde el momento de Bolívar, desde el primer momento de que inicia nuestra república, se empezaba a hablar de la protección, primero de la igualdad social, que es muy importante, y en segundo lugar de la protección de la agricultura, de la ganadería, de la minería, de la protección de bosques, de una serie de leyes que pudieran, muchas de ellas inclusive, trasladarse a la fecha y con algunas recomposiciones o modificaciones de texto pudieran sernos muy útiles. De cualquier manera, habría que resumir diciendo que Bolívar fue en verdad un legislador agrario. Mi doctor Santamaría, le agradezco que me haya permitido esta oportunidad. A todos ustedes su paciencia en escucharme. Mil gracias a todos, por supuesto. Muy amables. Muchas gracias, Germán. Ha sido su conferencia muy, muy, muy importante. En realidad, muy poco se conocía estos aspectos de la legislación
producida por el Libertador alrededor de los problemas agrarios. En realidad, esta es una faceta interesantísima del Libertador, que naturalmente se tiene que reflejar en un montón de cosas que hoy en día se desconocen y que en realidad fueron un principio fundamental de todo su programa. Te agradezco inmensamente la investigación y por consiguiente a tu papá también por haber hecho ese tan formidable inventario que afortunadamente yo lo poseo en parte porque lo publicamos, de todos esos conocimientos maravillosos de lo que nos dejó tu papá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presentación y te agradezco enormemente este trabajo. ¿Quiénes quieren hacer algún comentario? Muchas gracias, Miguel. Realmente desconocía yo esa faceta del Libertador y hoy, obviamente, a través del trabajo de Germán, pero ante todo de la investigación de Roberto, podemos entender cómo fue ese régimen proteccionista, sin embargo, igualitario, que se tuvo al comienzo de la República con nuestras comunidades indígenas, que hoy aún se quejan de discriminación. Hubiese resultado bien interesante la publicación de estas disposiciones en su momento, cuando fueron solicitadas por el doctor Ruperto Molina Gracia. Muchas gracias. Hemos conocido algo que realmente el país ignora. Siempre hemos tenido la imagen negativa de la mitad, del coloniaje, de los impuestos que debieron pagar nuestros naturales, pero nunca conocíamos cómo fue la génesis proteccionista a través de las disposiciones legales del Libertador. Gracias, muchas. Los queremos invitar para dentro de 8 días a la conferencia del gran historiador Armando Orona sobre Manuel Inta. Para que lo haga sumamente interesante. Entonces damos por terminada la reunión de hoy, invitándolos muy cordialmente para dentro de 8 días y felicitando muy cordialmente a don Germán Belandia Peláez por la magnífica investigación que hizo sobre los decretos del Libertador en defensa de los indígenas. Es interesantísimo este punto y vale la pena tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.